Siendo ya las 9, vamos a dar inicio a este tercer webinar de cuidados paliativos universales que estamos organizando desde el Ministerio de Salud, desde la División de Atención Primaria, de DIGERA y DIPRESE, y que hemos contado con la colaboración de expertos y expertas de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos y de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa, a quienes agradecemos su colaboración en lo que ha sido este ciclo de capacitación, que ha sido tan bienvenido de parte de los equipos de cuidados paliativos, sobre todo en los equipos de atención primaria. Quiero presentarles a nuestras expositoras el día de hoy, la doctora Ofelia Leiva. Ella es médica internista y paliativista, recientemente máster en cuidados paliativos de King's College London, y que tiene un particular interés en la educación en comunicación de cuidados paliativos, y por eso era tan importante tenerla hoy día en esta sesión. Además se desempeña como paliativista en la Universidad Católica, y agradecemos por supuesto que hoy día nos esté colaborando en esta actividad. Además, presentamos a la doctora María José Puga. Ella es médica de familia, especialista también en medicina paliativa, magíster en bioética. Ella es la jefa de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Base de Valdivia y secretaria del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Valdivia, así que también le agradecemos su participación el día de hoy. Y además quiero presentar a la enfermera Alejandra Cura. Ella es enfermera matrona de la Universidad Católica, candidata a magíster en bioética, diplomada en bioética y ética de la investigación, diplomada en gestión de establecimientos públicos de salud y de enfermería oncológica, y es la encargada de docencia en el Instituto Nacional del Cáncer. Así que les agradecemos a nuestras tres grandes expositoras que hoy día nos acompañan, y dejamos este espacio para que puedan hacer su presentación a través del chat. A todas y todos quienes se han ido conectando, les dejamos ese espacio para que puedan dejar consultas, las cuales vamos a ir revisando junto con la doctora Tina Morales, quienes somos las que llevamos la referencia del programa de cuidados paliativos universales desde la División de Atención Primaria. Y al término de la sesión vamos a dejar un espacio para que nuestras expositoras puedan responder estas preguntas. Así que muchas gracias a las tres y les dejamos el espacio para ustedes. Muchas gracias, Carla, por la presentación y a todos por la invitación. Entonces, hoy día vamos a conversar grandes temas, en realidad bien desafiante poder poner en 1 hora y media todos estos temas, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Primero vamos a partir con comunicación propiamente tal y cómo enfrentar una conversación difícil. Vamos a hablar de algunas técnicas básicas en comunicación, principalmente cómo responder a las emociones de los pacientes y de su familia, y porque yo sé que es un tema que siempre está presente y genera mucho dificultades a la hora de la atención. Vamos a hablar un poquito de conspiración del silencio. Posteriormente vamos a pasar al tema, a otro gran tema que es la toma de decisiones, y ahí vamos a dividirlas en toma de decisiones anticipadas, y vamos a hablar un poco de las voluntades anticipadas principalmente, y las tardías, que tienen que ver con la proporcionalidad terapéutica, obstinación terapéutica versus abandono. Y vamos a terminar conversando un par de cosas acerca de la muerte asistida y la sedación paliativa y los cuidados paliativos y cómo se diferencian estos. Entonces, les voy a contar la historia de don Juvenal. Don Juvenal vive en un sector rural, está casado, tiene 5 hijos, 77 años, y es portador de, como muchos de nuestros pacientes, diabetes mellitus 2, insulino requirente, hipertensión, cardiopatía coronaria y una insuficiencia cardíaca clase 4, o sea que está bien avanzada, con una fracción de eyección reducida, ¿ya? 19% es bien poquito, o sea, el corazón está funcionando muy lento. Y ha sido hospitalizado en 3 oportunidades este último año por descompensaciones, diferentes descompensaciones de su insuficiencia cardíaca. La última estuvo 27 días, 10 días en la UCI, quedando con una funcionalidad muy, muy reducida, un VAR del 35. Eso nos habla de la reducción de la funcionalidad. Y al alta, además de sus tratamientos crónicos, se le indica que vaya a su CEFAM para ingreso a la unidad de cuidados paliativos. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que acude su esposa y sus 2 hijas al CEFAM con la epicrisis del hospital, y piden hablar con el médico, ya que tienen demasiadas preguntas y no entienden nada. ¿Qué es esto de paliativo? ¿Por qué me están mandando a la unidad de paliativo? ¿Está desahuciado don Juvenal? ¿Qué pasa? ¿Se va a morir?
¿Qué significa que ella no va a ingresar a la UCI nunca más? ¿Por qué dice eso la epicrisis? Y por sobre todo, ¿y por qué van ellas solas? Porque no quieren contarle nada de esto a don Juvenal. Entonces, esto no sé si es un caso que les ha tocado parecido en su práctica médica. Si no les ha tocado todavía, les aseguro que en algún momento les va a tocar. Y es bien frecuente. Vamos a tratar de ir analizando a lo largo de toda la presentación y ir respondiendo a estas preguntas que tienen los familiares de don Juvenal. Entonces, como decíamos, aquí están las preguntas: ¿qué significa esto que no va a UCI? Eh, ¿Qué significa paliativo? ¿Por qué me está mandando a paliativo? ¿Y por qué no queremos contarle nada de esto a don Juvenal? Vamos a partir con las conversaciones difíciles. Y para hablar de conversaciones difíciles, antes tenemos que entender algunos conceptos que son claves. Primero, entender que los pacientes que tienen enfermedades avanzadas y sus familias están en una situación vulnerable. Ellos probablemente se sienten sobrepasados con la situación en la que están viviendo, no se lo esperaban. En el caso de un juvenal, estar hospitalizado en la UCI después de tanto tiempo y disminuir su funcionalidad de forma significativa probablemente lo deja en una situación de vulnerabilidad enorme. Probablemente tienen un montón de preguntas que no han sido contestadas y también ven el futuro como bien incierto, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo cuando nosotros estamos al otro lado de la mesa, ¿cierto? Viene el paciente a atenderse a cuidados paliativos y ya sabemos que él viene en una condición que necesita mucho apoyo. Otro concepto que es importante entender es la ambivalencia que probablemente tienen estos pacientes y sus familias. Estos pacientes están tratando de equilibrar constantemente la esperanza optimista, esto de que todo va a estar bien, ¿cierto?, con la realidad de que en realidad las cosas no se ven tan bien. Y probablemente están constantemente pasando de la esperanza al optimismo y al realismo. Y ese paso y ese constante ir y venir es difícil y es normal en los pacientes. Es normal en la familia que un día piensen que todo va a estar bien y que quieren todo lo que esté disponible, y al otro día estar con un discurso yo sé que me voy a morir, estoy cansado, no quiero más. Eso es muy esperable. Y nosotros como profesionales de la salud que atendemos a estos pacientes tenemos que entenderlo y considerarlo. Por otro lado, tenemos otro concepto importante que tiene que ver con la conciencia pronóstica. La conciencia pronóstica no es nada más que el paciente sepa lo que viene con respecto a su enfermedad en el futuro. Saber que probablemente su enfermedad no tiene curación. Saber que probablemente su funcionalidad se va a ir deteriorando con el paso del tiempo. El tener conciencia de eso ayuda, por supuesto, a la toma de decisiones. Un paciente que sabe cuál es su pronóstico y tiene una conciencia real de enfermedad y de pronóstico, entiende que probablemente hay cosas que van a ser fútiles para ofrecerle tratamiento, que probablemente va a decidir y privilegiar eh, calidad versus cantidad, por ejemplo, de vida. Así que eso es súper importante tenerlo presente y estar constantemente cultivándolo. Esto no es una cosa que es una conversación, esto es un proceso. ¿Y por qué estamos acá? Porque sabemos, y hay evidencia importante que dice que es posible entrenar las habilidades de comunicación para afrontar conversaciones difíciles. Nadie nos enseña esto, ni en el pregrado, ni en el posgrado, nunca nos dicen cómo hacer para conversar o tener estas conversaciones difíciles, pero es posible entrenarlas. Y esto es lo que queremos un poco compartir con ustedes. Les traigo un poquito de evidencia. Esta es una revisión sistemática reciente de 2019 y habla un poco lo mismo que yo les dije. Es importante la buena comunicación con los familiares, es crucial en la etapa de final de vida y también para el proceso de duelo de los familiares. Esta revisión sistemática además resalta dos aspectos que me parecen importantes destacar. Destaca el rol de enfermeras y de otros equipos asociados, ya en este caso nosotros, paliativos, pero también de todos los trabajadores, todos los profesionales que trabajan en el entorno de esto. Todos tienen un rol en las conversaciones de pronóstico. Yo les dije, esto es un constante, es un proceso, no es una conversación. No es una conversación que le atañe solo al médico tratante. Esto es un proceso y que todos podemos participar. Vamos a ver cómo poder hacerlo. Y saber también, lo destaca esta revisión, que el entrenamiento, es posible entrenar esto.
es posible entrenar estrategias para mejorar la comunicación. Entonces, la buena comunicación es crucial, existe harta evidencia con esto, no solo porque mejora la relación médico-paciente, ¿cierto? Una buena comunicación, por supuesto, mejora la relación médico-paciente y eso hace que el paciente sea más adherente a su tratamiento, también mejora la satisfacción de estos pacientes, ellos se sienten mejor, les gusta y se sienten satisfechos con la atención que se les está brindando, pero también disminuye la ansiedad y las alteraciones del ánimo. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y disminuye el distrés emocional. Entonces, una buena comunicación es clave en el manejo de los equipos de cuidados paliativos. Y, por supuesto, tener presente que la enfermedad subyacente siempre genera sufrimiento, pero no solo la enfermedad subyacente, por supuesto, el dolor y los otros síntomas que esta enfermedad produce, pero también las intervenciones médicas y el tratamiento pueden ser causa de sufrimiento. También todos los problemas psicosociales que la enfermedad subyacente conlleva a este paciente. El no poder trabajar, lo que significa no poder llevarle el sueldo mensual, la plata para poder alimentarse, por ejemplo, a su familia, o estar consciente de que esta enfermedad le está generando sufrimiento al resto de su familia y que la familia tiene que ahora cuidar a este enfermo que antes era autovalente, etc. También otro aspecto importante que genera sufrimiento es la falta de información. Y por eso es que es tan importante preguntarle a los pacientes cuánto quieren saber, cuánto saben y cuánto es lo que les gustaría saber con respecto a su enfermedad y sobre lo que viene en su enfermedad, sobre su pronóstico. ¿Por qué quieren saber los pacientes? La verdad es que estos estudios, y voy a recalcarlo, están hechos la mayoría en países del hemisferio norte, ¿cierto? Europa, Estados Unidos. Pero yo creo que hay mucho de esto en nuestra cultura también, en nuestro país también. La mayoría de los pacientes quieren saber, y no solamente quieren saber qué enfermedad tienen, sino que además quieren saber acerca de su progreso, de su pronóstico o cómo va evolucionando su enfermedad. También sí, cuáles son los tratamientos posibles, cuáles son los efectos adversos, cómo funcionan los tratamientos, o sea, detalles bien específicos de su enfermedad, la mayoría de esto. Eh, en paliativo más que en contextos no paliativos. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que en estos países es alrededor de un 10%, un poquito más, están ambivalentes. Dicen que quieren saber, doctora, quiero saber todo de mi enfermedad, cuénteme todo. A ver, ¿pero qué es lo que quiere saber? Bueno, si va a salir algo, si esto no es tan bueno, mejor no me cuente, mejor hable con mi familia. Es frecuente escuchar esto de los pacientes, porque ellos mismos no saben cómo manejar esta información. Entonces, antes de entregar información y de hablar de pronóstico, tenemos que saber qué es lo que quiere saber el paciente. Es ahí donde nos podemos equivocar, cuando el paciente no quiere saber y entregamos información. Pero cuando el paciente quiere saber, que la mayor parte de las veces es así, entreguemos la información que él necesita. ¿Y por qué les digo esto? Porque este otro estudio es bien antiguo, pero que muestra bien esto de la ambivalencia. Entonces, le preguntaron a los pacientes, ¿qué porcentaje de pacientes quiere que su médico sea honesto? Resulta que todos querían que su médico sea honesto, pero a la vez el 91% quería que fuera optimista, o en el fondo que sus noticias sean buenas. ¿Cómo hacemos para ser honestos y para también entregar de repente noticias que no son tan optimistas? No es fácil. Entonces viene la pregunta, ¿va a deprimir a mis pacientes el hecho de que yo le cuente noticias que pueden ser no buenas para él? Esta es otra revisión sistemática del 2020, que incluyó 18 estudios y 5 de estos estudios analizó outcomes psicológicos y lo que mostró es que la buena comunicación, la comunicación sobre el pronóstico del futuro, disminuye la depresión y la ansiedad de los pacientes. Por supuesto, si ellos están todo el tiempo, porque no es que ellos no piensen que se van a morir, ellos todos llegan, van a su cama todas las noches, están pensando, estoy mal, me voy a morir, y no tienen con quién conversarlo. Probablemente el tener el espacio de que alguien le dé espacio para conversar estos temas va a disminuir esa ansiedad que tienen, y muchas veces la depresión. Y esto es lo que un poco demuestran los estudios. Y además, 4 de estos estudios evaluaron la relación médico-paciente y vieron que una buena comunicación y comunicar sobre el pronóstico mejora esta relación. Ahora, ¿va a disminuir la ansiedad? ¿Va a disminuir la depresión? Posiblemente, pero
sí van a desencadenar emociones, sí va a haber una respuesta, sí pueden ponerse tristes, por supuesto, sí se pueden frustrar, incluso pueden verse muy enojados, ¿ya? Porque pasan de una situación de esperanza y nosotros le entregamos la información y vuelven, caen un poquito en esta realidad que a ellos les cuesta afrontar. Acuérdense que están pasando de la esperanza al realismo constantemente. Entonces, emoción va a existir y nosotros tenemos que estar preparados para esas emociones. Si no hay emoción cuando nosotros entregamos una información, quiere decir que probablemente el paciente o su familia no entendió lo que nosotros queríamos transmitir. Y aquí voy a hablar de quizás los cimientos de la comunicación en salud y que es muy importante entenderlo. Nosotros, para poder comenzar, o sea, como en esta base, para poder comenzar a comunicarnos con el paciente, a generar una relación, necesitamos que exista confianza. Cuando hay confianza, cuando conocemos a la otra persona y nos ponemos a hablar de quizás de una mala noticia hablamos de pronóstico, si hay confianza va a ser mucho más fácil que pueda expresar las emociones que tiene. Si no, simplemente va a cerrarse. Por lo tanto, antes de cualquier conversación difícil, de alguna forma, aunque sea en esa misma conversación, ustedes tienen que ganar su confianza. Tenemos que conocer a la otra persona, tenemos que entender y saber, que ellos entiendan que nosotros estamos acá y queremos conversar con ellos, no para entregarles la información e irnos porque hay que hacerlo, o no para llenar la papeleta de la voluntad anticipada. Esto no es una cosa mecánica, esto es una relación y queremos que confíen en nosotros para que puedan estar cómodos demostrando sus emociones. Después de eso vamos a poder pasar a los conocimientos, a la cognición, a entregar la información, a que siga las indicaciones que nosotros le estamos dando, a que entienda de que quizás su expectativa de vida es menos de la que él está pensando. Necesitamos que primero darle confianza para que ellos puedan demostrar sus emociones, para que ellos capten toda esta información que nosotros les estamos entregando. Y aquí hay una base, esto un súper buen paper que si quieren leerlo les recomiendo que lo lean. Daniel Forte es brasileño, él es intensivista y paliativista y generó este concepto que me parece que abarca mucho de lo que nosotros hacemos. Y él habla de una base en donde hay un nivel tóxico. Si el paciente o su familia nos están insultando, nos están tratando de una manera que no corresponde, pese a que nosotros estamos tratando de entregarle un piso adecuado, es necesario decir, discúlpeme, no me gusta cómo usted me está tratando, voy a volver un ratito más a ver si podemos conversar, por ejemplo. Ese nivel no hay que entrar a pelear o a discutir. En el fondo no vamos a convencer a nadie estando en este tóxico nivel. Necesitamos volver a tener confianza de alguna forma para poder seguir a los otros escalones. Y para eso vamos a usar técnicas de comunicación que son bien básicas y que probablemente ustedes han escuchado. O si no la han escuchado, quizás no le han puesto nombre, pero son básicas en comunicación en salud, que tienen que ver con preguntar, ser activo en tratar de conocer qué es lo que está pasando con el otro. Después que pregunto, espero respuesta, no soy protagonista de esta conversación, es el paciente y su familia el que va a hablar más que lo que vamos a hablar nosotros, y eso es súper importante entenderlo, estar en silencio. Reflejar quizás lo que él, y voy a explicárselo en más detalle, pero reflejar un poco lo que está sintiendo. Esto puede ayudar mucho a que el paciente se sienta comprendido y escuchado. Y también les voy a contar un poco sobre el NERS, que son una mnemotecnia para mostrar empatía en una conversación. Y que si nosotros tenemos presente nos va a ayudar a lo largo de cualquier tipo de conversación. Entonces, en una entrevista sobre conversaciones difíciles vamos a tener tres grandes aspectos. Primero, y quizás el más importante, es obtener información sobre el paciente. Él nos va a dar la pauta para qué cosas vamos a decirle nosotros después. Él o ella va a ser la que nos va a entregar las palabras que nosotros deberíamos usar en esta conversación, las respuestas que él necesita o ella necesita. Después vamos a proveer información comprensible, poca, pero comprensible. Y después vamos a entregar
un soporte a lo que esa información pueda desencadenar en nuestro paciente. Vamos a responder a su emoción. Entonces, en el primer punto, ¿cómo obtenemos información del paciente? Y aquí hablamos de la escucha activa. Pregunten, por qué está preocupado al familiar de don Juvenal? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le dijeron en el hospital? ¿Qué es lo que el don Juvenal sabe acerca de su enfermedad? Eh, qué le contaron los médicos cuando estuvo hospitalizado? ¿Qué le dijeron sobre el futuro? Pregunten, entiendan qué es lo que sabe el paciente. Preguntas abiertas. Ojalá que el paciente se explaye y uno pueda estar en silencio escuchando. Recuerden el contacto visual. Vamos a hablar de los reflejos simples y complejos y resuman lo que están escuchando. Lo que estoy entendiendo de lo que usted me está diciendo es que nadie le explicó mucho acerca de lo que estaba pasando. O entiendo que lo que les explicaron parece súper complejo y parece que lo que usted me está diciendo es que ustedes no están entendiendo lo que les explicaron, por ejemplo. Resumir es eh, una súper buena técnica. Después que hago todas estas preguntas, mantengo el silencio. Escuchen y luego escuchen más, porque lo que les digan va a ser lo que ustedes necesitan responder. Acá no se trata de la respuesta que yo voy a dar es siempre la misma. No puede ser siempre la misma porque somos personas todas diferentes y necesitamos diferentes tipos de contacto, diferentes tipos de comunicación. Entonces, ignore todo su instinto y escuchen. No estén pensando mientras el otro está hablando, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a responder esto? No sé qué voy a decirle. No, no estén pensando, oye, este idiota que está hablando ahí, no entiendo nada. Tampoco. Lo que ustedes tienen que estar es en blanco, solamente escuchando, para que puedan identificar cuál es la información importante que ellos necesitan saber. Si ustedes se escuchan bien, va a ser mucho más fácil entregar la información después. Otra forma de obtener información del paciente es la escucha activa, como les dije, y estos lo podemos evaluar como reflejos simples y reflejos complejos. Reflejo simple es simplemente repetir lo que el paciente dice. El paciente le está diciendo, es que no puede ser, esto me parece súper injusto, es injusto. Es que el médico no me dijo nada, todos me mandaron con este papel y con esta epicrisis que dice que voy a paliativo, yo no entiendo nada, no sé eh, qué hacer con toda esta información. Usted no sabe qué hacer con toda esta información. Repitan lo que le está diciendo. Usted se siente, no le entregaron información. Están repitiendo. Esto lo va a censar la otra persona, como que ustedes están escuchando lo que le están diciendo. Los reflejos complejos es lo mismo, pero cambiar, no repetir lo mismo que nos dicen, sino que más bien cambiar y usar otras palabras. En esta misma que nos decían que no sabían. Entonces entiendo que esto está siendo súper difícil para usted. Entiendo que no le explicaron nada de lo que le tenía que hacer ahora, de ahora en adelante. De alguna forma, tomo la frase, la resumo y se la demuestro. Esto puede ser súper ejemplificador para el paciente o su familia para entender lo que a ellos les está pasando. Después, el segundo paso era entregar información. Y aquí recuerden, la cantidad adecuada, menos es más. No necesito entregar la información de que salió en el laboratorio, que salió en la radiografía o en los escáneres. No necesito entregar información de ese tipo. Necesito entregar información que sea clara y que en pequeña cantidad y que el otro pueda entenderlo. En un lenguaje comprensible. No usen tecnicismo. Aquí mientras más similar sea la comunicación y el tipo de lenguaje que usan ellos, la que ustedes entreguen, esa es la mejor tipo de lenguaje para ese paciente o esa familia. Si es necesario entregar información adicional, dejarles una notita, escribirle o entregarles el mail, súper útil también. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa las noticias, sobre todo cuando son difíciles, de una manera bien especial. Nuestro cerebro cognitivo se apaga mientras nuestro centro emocional se enciende. Yo no voy a ser capaz de entender lo que me dicen eh, si es que esto es fuerte emocionalmente para mí. Si me entregan una noticia difícil, me dicen que tengo cáncer o me dicen que este cáncer no tiene curación, probablemente todo lo que me digan después, uno trata de rellenar siempre, todo lo que diga después no va a ser escuchado. Por eso es tan importante, después que entrego la información, quedarme callada, ese shot de información, dejarlo ahí y ver cómo reacciona el otro para que él tenga tiempo o ella tenga tiempo de entender la información y reaccionar a esta información.
Solo el 40% de la información que es entregada en estas situaciones difíciles o sea, el 40% es olvidada por los pacientes. O sea, la mayor parte del tiempo cuando entregamos información después de una noticia difícil es olvidada por el paciente. No saben qué hacer. Si le entregaron una indicación después de esto, entonces vaya a la ventanilla de allá y hable con no sé quién. Eso no lo procesaron los pacientes ni su familia. Y aquí vamos a hablar un poquito de esta mnemotecnia que yo les contaba, que es el NERS, y que tiene que ver con cómo responder a estas emociones. Básicamente, cada letra significa algo de cómo poder responder frente a una situación compleja donde el paciente está muy emotivo. Por ejemplo, N, nombrar. Puedo ver que es frustrante para usted. Puedo ver que esto le provoca, está triste. Puedo ver que esto le provoca sorpresa, usted no se lo esperaba. ¿Ya? Nombrar la emoción de ese paciente. La U tiene que ver con comprensión. No me puedo imaginar cómo sería esto. Muchas veces decir, me imagino lo que está pasando, lo que está sintiendo, es difícil porque no estoy en una situación similar. Decir, no me puedo imaginar, muchas veces es mejor acogido por los pacientes. Mostrar respeto. Usted ha trabajado tan duro para cuidar a su familia durante toda esta enfermedad, a los familiares. Ustedes siempre han cuidado tan bien a su familiar, etc. Mostrarle respeto. Eso es súper bien valorado por el otro. Darle soporte o apoyo. Estaré con usted en la enfermedad, pase lo que pase. Nuestro equipo se va a preocupar del dolor, no se preocupe por eso. Y explorar. ¿Me puede contar más? Siempre, más y más. Necesito tener información de esta persona para poder responder lo mejor posible. Y aquí les voy a mostrar un Hola video. Alejandra, ¿cómo estás? La verdad es que mal, doctora. Supe que tuviste el control con tu oncólogo recién. Sí, y estuvo mal la cosa. ¿Sí? ¿Estuvo mal? Cuéntame un poco más, ¿qué pasó? Me dijo que el cáncer había regresado y no puedo creer lo que ha pasado. No me imaginé esto, la verdad. ¿Estás sobrepasada con esta situación? Sí, estoy sobrepasada, jamás me imaginé que esto iba a volver. Estoy muy triste, estoy angustiada, no sé qué hacer ahora, la verdad. Estoy súper mal con la noticia. Sí, así te veo, angustiada, triste. Sí. ¿Qué es lo que te angustia específicamente? Lo que más me angustia son mis hijos. Mis hijos, en realidad, no puedo ahora entender, ni yo puedo entender lo que está pasando, entonces estoy muy preocupada cómo decirles a ellos lo que viene. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti, que siempre has sido una madre súper preocupada, contenedora. Durante toda tu enfermedad debe ser muy difícil. Sí, la verdad es que no sé cómo seguir ahora, no sé cómo explicarles a ellos esto que viene, cómo decirles que esto regresó. Y por otro lado tampoco no me puedo imaginar si voy a poder seguir con ellos en el futuro, qué voy a hacer ahora. Estoy perdida, la verdad, no sé cómo seguir. Eso me complica mucho, no sé qué hacer ahora en adelante. Sí, te veo perdida y quiero en ese sentido que te sientas apoyada por el equipo y cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, puedes contar con nosotros. Eso es un poco para darles un ejemplo de en esta interacción. No hubo, no hubo información, no se entregó información, pero de alguna forma nos quedamos 1 minuto 40 segundos en esa emoción y esa preocupación que tenía esta paciente. Y usando solo la técnica NERS. Entonces, ¿cuándo puedo usar estas habilidades? Las puedo usar en todo momento, o sea, al entregar noticias difíciles, al conversar de pronóstico, en la adecuación del esfuerzo terapéutico, en una reunión familiar, cuando nos enfrentamos a una conspiración del silencio, cuando atendemos a un paciente que ha recibido una mala noticia, quizá no la estamos dando nosotros, pero después sale el paciente y me toca atenderlo y él está muy emocionado por lo que le han contado, o cuando atendemos a un paciente y nos parece que lo está pasando mal. También pregunten, exploren. ¿Quién puede usarlo? Todos. Aquí no estamos hablando de los médicos, no, esto es para todos, es transversal. Y una de las preguntas de la familia era que por sobre todo no querían decirles nada a don Juvenal. Y no sé si ustedes han estado en una situación como esta de la foto, que tenemos un paciente frente que se ve mal,
que uno lo ve que está enflaquecido, que lo está pasando pésimo, que nos está preguntando, ¿qué me pasa? ¿Es grave lo mío? Y detrás tenemos una familiar que está, que no le contemos nada. No se imaginan lo difícil que es esconder una enfermedad o un mal pronóstico en este contexto. No solo para el médico, sino que también para la familia. O sea, en este caso estamos tratando de meter un elefante en una pieza enorme, evidente, que genera mal dormir porque la cama está chueca, que nos produce dificultades para movilizarnos, ¿cierto? Que definitivamente lo estamos pasando mal, estamos incómodos y no está pasando nada, es súper difícil. Y es muy frecuente en nuestra cultura. ¿Por qué se produce esto? Primero que nada, se produce por una necesidad del familiar de proteger. El familiar no lo está haciendo porque no quiera entregar la información y quiera quedarse él o tomar las decisiones él, sino que porque sabe que eso probablemente le va a generar sufrimiento al familiar, al enfermo. Si no sabe, no sufre. Ese es un poco el concepto, ¿cierto? Y normalmente esta es la principal razón de por qué la familia prefiere no contarle la enfermedad o el pronóstico. Pero también existe una necesidad de autoprotección de los mismos familiares. Si no hablamos es como que no ocurriera y no sufrimos. No, vamos a estar bien, ya, a levantarse, no, que va a estar hablando de eso, pero de nuevo hablando que se va a morir. Usted sabe que no se va a morir, no piensen en eso. Resulta que esta persona lo único que necesita es conversar con alguien y los familiares de alguna forma, para intentar protegerlo y protegerse, evitan hablar de esto. Y también existe de parte del equipo médico una dificultad para dar estas noticias y para contener la carga emocional de estas noticias. Nadie nos entrenó para esto, por lo tanto no sabemos cómo hacerlo. Y quería traerles esto acá porque es muy decidor. Existen grandes diferencias culturales en cómo los médicos comunican. Es súper diferente dependiendo del país que nosotros nos encontremos. En países de altos ingresos prevalece la autonomía. En países como Estados Unidos, el paciente es dueño de la información y toda la información se entrega ahí. Eso no es cuestionable. No es lo mismo en nuestra cultura. Y aquí les traje dos estudios que me parecieron muy interesantes para ejemplificar esto. El primero es un estudio europeo que fue hecho en 2007, en donde participaron diferentes países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Australia, Suecia, Suiza y también Italia, y donde un poco le preguntaron a los médicos cómo manejan la información, a quién se la entregan. Y si ustedes ven aquí en rojo, la mayoría de los médicos, por principio, le entregan la información al paciente. Un porcentaje importante le pregunta antes si quiere recibir esa información, por supuesto, pero la información es para el paciente, básicamente. Esto es un poco diferente aquí en Italia, ¿eh? Los números ahí bajan bastante solo en este país. En Bélgica un poquito, tampoco es tan alto, pero si ustedes ven, en la mayoría y promediando, de principio la información es del paciente. Le preguntan, le entregan la información o le preguntan antes si quiere saber. Y con el pronóstico pasa un poco parecido. Aquí les preguntan más frecuente que le pregunten antes si quieren saber y después entregan la información. Pero si ustedes ven, el no entregar la información no es una cosa frecuente, excepto en Italia. Nosotros, por supuesto, los latinos nos parecemos mucho más a Italia que al resto de los países. Y ejemplificando esto con España, que finalmente es de donde venimos, ¿cierto? Este es otro estudio, un estudio cualitativo donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a familiares de pacientes, fueron 49 entrevistas, y lo que concluyeron aquí es que el 49% de los pacientes sabe el diagnóstico. O sea, los familiares decían, no, mi familiar sabe o no sabe. El 49% sabía. Y de ellos, de su 49, solo el 50% tenía idea de su pronóstico. Entonces, aquí la información, de alguna forma, la sabía el familiar, pero no el paciente. Y más del 60% de los familiares piensa que la información debe darse a los familiares primero. Esto es lo que es correcto. Y cerca del 70% de los pacientes no habla de su enfermedad con sus familiares. Entonces aquí, efectivamente, existe una alta frecuencia de conspiración del silencio, cosa que no pasa en otros países.
europeo o Estados Unidos. Y esto trae consecuencias a todos los niveles, tanto al paciente, a los médicos, a la familia. El paciente se aísla, no sabe con quién conversar, está pésimo y no tiene con quién hablarlo. Más ansiedad, más depresión, más soledad. No puede cerrar ciclos, no puede organizarse sabiendo que le queda poco tiempo de vida, poder hacer las cosas que le gustaría hacer en este momento. Para los médicos es súper difícil porque ¿cómo hablo con mi paciente? Se quiebra la relación, hay más riesgo de burnout. Y para la familia eh, también es difícil manejarlo, también hay más ansiedad. Explota la información en algún momento de mala manera y el duelo en estos familiares es mucho más difícil y más riesgo de que sea complicado. ¿Qué hacemos entonces? Ojo que prevenir es la mejor opción. Démosle la información a los pacientes antes de su familia. Seamos claros, preguntémosle cuánto quieren saber. Y si quieren saber, y estamos seguros que quieren saber, entonces entreguemos la información. Y después conversemos con la familia. Hagamos una entrevista a ese familiar o a esa familia que no quiere contar. Centremos no en el paciente, sino que en la familia. ¿Por qué no quieren contar? ¿Quieren proteger? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué está pasando? Pero no pensando en el paciente, sino que en qué está pasando en esta familia y por qué están sufriendo con esta información. Exploren los temores sobre la información. ¿Me podrían contar por qué prefieren que su familiar no sepa? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Traten de mantenerse siempre ahí, no argumentar, no evitar reproches, no decirle que está mal lo que están haciendo. Alíñense con la familia, entiéndanlos. Y después aclaren el objetivo. Lo que queremos nosotros es disminuir sufrimiento. Sabemos que podemos disminuir sufrimiento si el paciente, si quiere saber, le podamos contar. Señalen las consecuencias negativas de la conspiración del silencio en el paciente, en los médicos y en la familia. Mientras más incongruencia, más sufrimiento. Y posteriormente garanticen a la familia que ustedes no van a decir nada que el paciente no quiera saber, que el paciente no quiera saber. Y vayan con ese familiar a conversar con el paciente y digan, no se preocupe, yo no voy a decir nada que él no me pida que yo diga. Pregúntenle ahí, frente al familiar, al paciente, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto quiere saber? Y muchas veces esa pregunta es suficiente para que se aclaren todas las dudas y normalmente el paciente sabe toda y tiene toda esa información. Eso. María José, continuamos con nuestra historia. Hola, bueno, vamos a seguir porque la historia no terminaba llegando al CEFAM, como todos ustedes saben, sino que ahí empieza. Y se tiene una reunión del sector del CEFAM y se discute la situación familiar y personal de don Juvenal. La coordinadora del sector además informa que según el último instructivo del Servicio de Salud, deben sacarle las voluntades anticipadas al paciente ya que pertenece a cuidados paliativos universales. Así que se planifica una visita domiciliaria con la médica, el enfermero y el psicólogo para que el paciente firme el documento. Bueno, y desde el punto de vista de la bioética, las acciones autónomas requieren 3 pilares. Por un lado, que la persona tenga la información necesaria y de eso Ofelia nos habló, cómo hacerlo de forma adecuada para que la información de verdad no la tengamos nosotros como tratantes o como equipo, sino que la tenga el paciente, que el paciente tome sus decisiones en libertad, sin presiones externas, y en una situación de capacidad. O sea que podemos de alguna forma garantizar que el paciente está en pleno uso de sus facultades mentales. Avanza, por favor. Y lo que pasa al final de la vida es que muchas veces esta capacidad se va a perder. Avanza una, por favor. No sé si puedes seguir avanzando. Retrocede un poquitito. Sí, avanzaron 2 juntas. Retrocede un poquito. Entonces, sabemos que al final de la vida pueden afectarse las tres, por así decirlo, los 3 pilares, pero la capacidad principalmente, y para eso tenemos las voluntades anticipadas. Avanzan. Avanzan las voluntades anticipadas, están definidas como una manifestación en general escrita realizada por una persona que consciente libremente expresa opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso que ocurran circunstancias clínicas en las cuales la persona no pueda expresar personalmente su voluntad. Avanza, por favor. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué contexto legal tenemos? Y tenemos la ley de los cuidados paliativos y para
y derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves, que se publicó en octubre del 2021 y que se inició en marzo del 2022. Adelante, por favor. Y esta decía que cómo se iba a aplicar la ley era mediante un reglamento del Ministerio de Salud. Y este reglamento se publicó el 10 de enero del 2023. Avanza, por favor, y ahí vemos que en su artículo número 10 habla de la declaración de voluntad anticipada y dice que el Ministerio va a definir cómo va a llevarse a la práctica esta voluntad anticipada para los pacientes beneficiarios de esta ley, que son los pacientes con enfermedades terminales, que están descritos los pacientes los últimos 12 meses de vida, o enfermedades graves, que el Ministerio acaba de definir cuáles son estas enfermedades graves. Avanza, por favor. Lo siguiente. Y en el artículo 9 del Reglamento de Cuidados Paliativos Universales dice que toda persona puede manifestar de forma verbal o escrita sus preferencias para la atención final de la vida. La siguiente, donde el MinSal debe ofrecer un formulario que facilite la expresión de voluntad para los pacientes beneficiarios de la ley. La siguiente. Y la siguiente, aquí vienen los lineamientos. ¿Y qué especifican estos lineamientos? En primer lugar, ¿cuál es el objetivo? Y yo lo copié aquí tal cual y perdonen tanto texto, pero quiero detenerme en lo que dice como en primer lugar, que este documento está destinado a promover y respetar la autonomía de las personas, pero no solo mediante un documento, sino mediante un proceso de acompañamiento y consejería. O sea, esto no es llenar el documento, sino este proceso donde les permite informarse, reflexionar y finalmente consignar sus deseos y diferencias, haciendo uso del derecho a declarar sus voluntades anticipadas en materia de decisiones de carácter vital para el evento que no la puedan expresar en el contexto de la atención de salud. Avanza, por favor. Siguiente. ¿Y quiénes pueden emitir este documento de voluntades anticipadas? Las personas mayores de edad que tengan una capacidad suficiente. ¿Y cómo vamos a determinar esta capacidad, que es la que se puede ver afectada al final de la vida, ya sea por la misma enfermedad, por medicamentos que usen, por deterioros cognitivos previos, etcétera? Y esta capacidad lo va a certificar el médico tratante, o sea, el médico que conoce y que está siguiendo al paciente, y por eso es tan importante que los médicos los médicos de cabecera, los equipos de cabecera que siguen a los pacientes continuamente en atención primaria son los que están capacitados para certificar. La siguiente, próxima. Ahora es importante, y están estos lineamientos, que las voluntades anticipadas no se pueden incluir situaciones que no están clínicamente indicadas. Las voluntades anticipadas son válidas para situaciones que el Alex Arti, lo que dice la medicina, se debe hacer. Aquí el paciente no puede pedir que le pongan un trasplante renal, que le hagan una quinta línea de quimioterapia, etcétera. Así que solo están consideradas para indicaciones que son clínicamente validadas en su momento, o tampoco se pueden hacer para situaciones que son ilegales como la eutanasia. La próxima. La próxima, por favor. ¿Y qué dice el Ministerio de Salud que debe contener este documento de voluntades anticipadas? La identificación y firma del paciente, la identificación y firma del director de establecimiento, que actúa como ministro de fe, que valida que esto en el fondo, estas firmas son válidas, no es que tenga que estar presente, es como para ahorrar el tema del notario. Debe estar también el diagnóstico clínico, la firma del médico tratante que certifica la capacidad con su identificación y su firma, y las voluntades propiamente tal. La próxima. Y este es el formulario tal como viene el documento. Si ustedes se fijan, dice que identifica al paciente, hay una pequeña introducción y dice que empieza con el caso de existir indicación médica de hospitalización. Y después viene una escala, pero no es una escala de Likert, no es una escala
de estoy plenamente de acuerdo, medianamente de acuerdo o en desacuerdo, sino que pide que si la persona ponga que si está de acuerdo o en desacuerdo, o que no quiere decidir o que todavía no lo sabe. Da la opción de dejarlo eso en blanco o a posterior. Y si ustedes se fijan, empieza con la hospitalización, que va a definir también muchas de las otras decisiones: reanimación cardiovascular, máquina de ventilación mecánica, etcétera. Frente, por ejemplo, a indicación de exámenes que no mejoren mi pronóstico, y ahí también uno piensa, bueno, ¿para qué vamos a estar indicando exámenes que no mejoran pronóstico ni calidad de vida? Pero eso también es para reflexionar nosotros, que a lo mejor estamos indicando demasiados exámenes. También está la opción de poner otros deseos o salud, y firma la persona, avanza a la siguiente, firma a continuación el médico, y el director del establecimiento. Y está la opción de incorporar dos personas que pudieran definir o decidir situaciones que no están descritas en el documento de voluntades anticipadas, ¿ah? Y eso es opcional, no es obligatorio, no es necesario dejar representantes, pero puede ser que hay situaciones que se puedan presentar en algún momento que no estén descritas, no sé, una diálisis de urgencia que la persona lo había definido previamente, y si hay alguien que quedó registrado se le puede preguntar a eso. Y además el facilitador intercultural o la persona que actuó como ayuda en caso de alteraciones visuales o de los otros sentidos. La siguiente. ¿Dónde se guarda el documento? Se firman en 2 copias. Uno debe quedar incorporado en la ficha de manera digital o en papel. La siguiente, y eso a veces nos genera dolores de cabeza, cómo la incorporamos en las fichas digitales, cómo conversan los sistemas de ficha electrónica que tenemos en el país. Y por eso otro queda en poder de la persona que realiza el documento, para que la siguiente lo pueda presentar en las distintas instancias de atención clínica, aunque no haya acceso a la ficha electrónica. O sea, es un documento que es propiedad del paciente y puede presentarlo cada vez que sea necesario. La próxima. Bueno, y aquí es fundamental que el profesional de salud se acerque con responsabilidad y respeto y sensibilidad para enfrentar este proceso de voluntades anticipadas. Y para esto, como bien nos decía la doctora Leiva, se requieren habilidades para sostener conversaciones difíciles, la próxima, y entregar la información de forma adecuada, porque tenemos, como bien nos decía ella, obtener la información sobre el paciente, entregar la información de forma comprensible y dar soporte a las emociones, y ella nos mencionó este modelo. Pueden ser muchas otras, porque claramente toda esta información y estas decisiones están cargadas de una emotividad muy importante. La próxima. Y finalmente pasa la siguiente. Nada va a ser más dañino que este proceso se transforme en una meta que cumplir. Anda a la anterior, por favor. O un documento que llenar para evitar problemas legales, tal como se ha transformado el consentimiento informado. Y la invitación es a evitar esto, convertirlo en un trámite, en sacarle la firma al paciente desprovisto de los valores, el sentido y el propósito, que es respetar la autonomía del paciente. Avanza la próxima, por favor. Y para terminar ya este tema, estos documentos están destinados a ayudar a respetar la autonomía del paciente cuando su conciencia está afectada y no pueda expresar su voluntad. La próxima, si el paciente está... La siguiente, por favor. Si el paciente puede emitir su opinión, esta es la que prima sobre cualquier documento escrito. O sea, el paciente, siempre que esté competente y ejerciendo el uso de sus facultades mentales, va a dar su decisión a los problemas de salud o las decisiones que tiene que hacer en función de lo que está sucediendo. No, aunque su documento de voluntad anticipada diga lo contrario, vale lo que la persona opine en ese momento. La persona puede cambiar de opinión las veces que sea, y hay que cambiar su documento por escrito, pero siempre que la persona pueda manifestar su voluntad, esa es la que vale. El documento es válido cuando no pueda manifestar su voluntad porque está con compromiso de conciencia, bajo efecto de fármacos, etc. La siguiente.
Bueno, y para abordar este tema, como bien nos decía la doctora Leiva, tenemos que a veces ayudarnos de ciertas preguntas para introducirnos, no llegar así, decir tenemos que firmar este documento, empezar preguntándole qué le preocupa la enfermedad, la siguiente, y sobre eso, la próxima, qué cree que va a pasar en el futuro con su enfermedad, la siguiente, y qué le da miedo o qué le teme a estas creencias o estas experiencias que cree que van a suceder. A veces las personas han tenido experiencias cercanas y no quieren que eso les pase o les preocupa. La siguiente. Buscar en qué se apoya el paciente para estas situaciones difíciles, qué lo apoya como vivir como enfermo, porque eso nos va a también dar herramientas, quién le va a ayudar a llenar este documento también. Puede decir mi familia siempre me apoya o me apoya la satisfacción de la vida que te han llevado. La siguiente. Es preguntarle cómo podemos ayudarle con esas preocupaciones. La próxima. ¿Qué le gustaría que hiciéramos en ese caso? Y si le gustaría conversar esto con la familia para incorporarlos y darles a conocer este documento. Nosotros muchas veces lo que hemos hecho es conversar este tema, abrir en el fondo la opción de poder dejar esto por escrito, entregar el documento en esta oportunidad para que el paciente lo revise, en otra segunda oportunidad que nos devuelva o preguntar si le gustaría compartirlo con la familia y estar ahí nosotros mientras se dan esa conversación, abrir el espacio para conversar, porque finalmente, más que el papel escrito, es que tanto el paciente, sus familiares y nosotros como equipos conozcamos sus preferencias, que nos va a ayudar en el momento adecuado o en el momento que sea necesario tomar las decisiones adecuadas, porque ya conocemos a este paciente a lo largo del proceso. La próxima. Bueno, y de aquí pasamos a lo otro, y aquí voy a ir bien rápido porque me quedan solo 7 minutos y en realidad no, esto de las voluntades anticipadas quería detenerme porque es un tema nuevo. Probablemente lo que viene ahora ya lo hemos conversado antes o todos tenemos alguna formación en bioética en pregrado y tenemos eso como de base. Pero esta historia de don Juvenal se complica porque se mantiene el estable algunas semanas, pero progresivamente presenta mayor disnea, agitación y edema, permaneciendo ya 2 días sentado y sin poder dormir. Y su cuidadora principal, la esposa, quiere llevarlo al hospital, pero su hija difiere, ya que el médico en la hospitalización fue muy categórico y dijo que ya no hay nada más que hacer y que se lo llevan a la urgencia. Dijo la hija, van a esperar muchas horas para que no le hagan nada. Y por otro lado, el paciente pide que no lo lleven al hospital, ya que no quiere volver a estar sin su familia y no quiere estar con todas esas alarmas, esos pitos, esas máquinas que no lo dejan descansar. La próxima. Entonces nos encontramos con esta situación al final de la vida, la toma de decisiones, en que surgen estas preguntas con las mismas que llegó la familia al momento a consultar, donde dicen entonces ya no hay nada más que hacer. La otra, la próxima. O está desahuciado el papá, o qué significa que no va a ingresar a la UCI, porque se va a morir si no lo ingresan a la UCI, y de estas consultas, de estas preguntas que naturalmente surgen de la familia, vamos a tratar de desarrollar en algunos minutos temas importantes. La siguiente. Entonces, al final de la vida nos encontramos con esta dicotomía de toma de decisiones, que por un lado vamos a abandonar al paciente y decirle con esta frase que se usa mucho, no hay nada más que hacer, o por otro lado, el tema de obstinarse y seguir haciendo tratamientos. La siguiente, avanza nomás. Y hacer todo lo que está disponible, como ingresarlo a la UCI, ventilación mecánica, etcétera. Y la ética o la bioética se trata de tomar las decisiones correctas, las que son adecuadas.
Y en primer lugar tenemos la obstinación terapéutica, que yo creo que la mayoría, la próxima, la avanza nomás, la ha escuchado, y está definida como instaurar medidas, anda a la anterior, medidas que no tienen ningún otro sentido que prolongar una vida biológica de un paciente cuando está destinado a una muerte próxima, y lo que hacen la obstinación terapéutica es prolongar la agonía usando medios que nos da la técnica, que se definen como desproporcionados, que no son proporcionales al resultado que uno espera. Y avanza, por favor. Y en ese contexto, para evitar esta obstinación terapéutica, es una de estas decisiones que se tomaron los médicos. El médico de sala le dijo que ya no hay nada más que hacer y que no lo lleven más al hospital porque no le van a hacer nada. De alguna forma, se evita la obstinación terapéutica, pero es vivida por el paciente y por la familia como un abandono. La próxima. Entonces, este abandono tiene que ver con esta limitación del esfuerzo terapéutico y es lo que se conoce como limitación de terapias o retirar o no iniciar tratamiento en la literatura inglesa. Avanza nomás, pero esta limitación de terapias queda esta sensación de que hay un abandono porque ya al paciente se le dejan de hacer tratamientos y por eso que es preferible hablar de adecuación de terapia. Avanza nomás. Y la adecuación de terapias está definida como ajuste de tratamiento a una situación clínica de un paciente que se tiene que considerar en caso de que hay muy poca respuesta a tratamiento, en general respuesta que conocemos basada en la medicina, en la ciencia, la medicina basada en la evidencia, e implica este cambio de estrategia terapéutica que supone la retirada o no instauración de algún tratamiento, pero no de dejar de hacer, de no abandonar al paciente, sino que hacer cuidados de confort, alivio del dolor, alivio de los síntomas, hacer cuidados paliativos. La próxima. Siempre importante recalcar que cuando se hace adecuación del esfuerzo terapéutico, el paciente muere de su enfermedad y no del acto médico que se deja de hacer, que se suspende o que no se inicia. La próxima, por favor. Entonces, esta adecuación va a permitir la muerte, pero no produce la muerte. Siempre para adecuar tratamientos, además, es importante que es una decisión médica. El médico es el que sabe qué tratamientos son beneficiosos o no en función de todos los años que ha estudiado, y él es el que sabe cuál tratamiento es fútil, que por definición produce daño, y no corresponde imponer a la familia el peso de esa decisión, pero sí hay que explicarle detenidamente por qué se van a adecuar tratamientos, por qué se va a suspender estos antibióticos, por qué no lo vamos a transfundir más, etcétera. Y sobre todo es importante que si esto implica retiro de tratamientos de soporte vital, es conveniente dar un tiempo a la familia para que se despida y hacer este retiro gradual, no apagar el ventilador, sino que disminuir sus parámetros gradualmente. La próxima, por favor. Y de aquí de la adecuación surge este concepto de proporcionalidad que yo quiero detenerme un ratito, la próxima, y que tiene que ver con este principio en bioética de proporcionalidad que habla de la obligación moral de solo implementar medidas terapéuticas donde va a haber una debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible. Y las intervenciones están relacionadas a que, o al revés, si una medida es desproporcionada, no es moralmente obligatoria y no estamos obligadas a hacerlo. La próxima. Y esta proporcionalidad entre fines o medios es muy importante destacar cuáles son los objetivos del tratamiento, porque si el objetivo es curar la enfermedad, o sea, un objetivo que es muy alto, muy beneficioso para el paciente, se aceptan medios o tratamientos que provoquen daños o riesgos más altos. Pero si el objetivo es mejorar la calidad de vida,
claramente se evita a toda costa alterar el bienestar y producir el menor daño. Es como se dice tradicionalmente el paciente, bueno, cuando el remedio sale peor que la enfermedad, es porque estamos usando tratamientos desproporcionados en función del el objetivo que en cuidados paliativos es mejorar solo la calidad de vida, no prolongar la sobrevida. La siguiente. Y bueno, y esta adecuación de tratamiento está consignado en el Código Ética del Colegio Médico. En su artículo 23 dice que el médico en conciencia puede tomar la decisión de no aplicar tratamientos que prolongan, que dan o que producen una prolongación precaria y penosa de la asistencia, procurando siempre cuidados paliativos. La siguiente, y viene volviendo a nuestra historia, este paciente que además en esta realidad pide que no lo lleven al hospital porque no quiere volver a estar sin su familia rodeado de alarmas, máquinas y tubos, y esto es lo que hablamos cuando hablamos de rechazo de tratamiento. La próxima. Que está definido cuando los pacientes ejerciendo su autonomía pueden tomar las decisiones que estimen convenientes respecto a su cuerpo y su salud, pudiendo denegar el consentimiento para realizar estos tratamientos, aunque eso acorte su vida. La próxima, y esto siempre cumpliendo, como dice el Comité de Ética de Cataluña, que el paciente esté bien informado, los mismos criterios para las acciones autónomas, y que esté informado no solo de las consecuencias de que rechace el tratamiento, sino que también qué pasa si se lo hace, de asegurarse que tome su dirección libremente y que su capacidad para decidir no esté afectada, o sea, que el paciente sea competente. Y esto de la competencia a veces nos complica porque a veces los pacientes tienen la capacidad para expresar sus decisiones y rechazan un tratamiento, pero cuando uno empieza a investigar las razones, no hay un proceso de toma de decisiones adecuado, entendiendo cómo le afecta esa decisión en la vida, y yo creo que ahí tenemos muchos ejemplos en atención primaria, el paciente que rechaza el tratamiento con insulina, y cuando uno investiga por qué no quiere tratarse con insulina, es porque cree que le va a cortar la vista, le va a cortar la vida o se le va a empeorar la diabetes. Y claramente un paciente que expresa su decisión no necesariamente ha hecho todo el proceso de razonamiento, de ponderación internamente para poder hacerlo, y deberíamos poder asegurarnos de eso. Y el rechazo de tratamiento está regulado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes en su artículo 14, tal como dice ahí. Entonces, a modo de resumen, la última de esta parte, la toma de decisiones al final de la vida puede tener que ver con estos tratamientos que por un lado no los puede limitar, que tiene que ver con una decisión del médico en función de sus conocimientos, de la medicina basada en la evidencia, y el principio bioético que recurre a la no maleficencia, de quitar tratamientos que pueden hacer dañinos para el paciente, que son futiles. Y por otro lado, el paciente que ejerciendo su autonomía rechaza tratamientos en función de sus valores, sus preferencias, su contexto. Entonces, de esta, por así decirlo, contraposición entre la limitación y el rechazo, surge lo que llamamos una adecuación de tratamiento, donde consideramos tanto el mundo del médico como el mundo del paciente en una forma de relación continua, de conocimiento mutuo. Y finalmente, cuando la autonomía está afectada, tenemos la posibilidad de hacer voluntades anticipadas. Así que con esto termino. Vi que en el chat salieron muchas preguntas. Yo no sé si vamos a tener tiempo de contestarlas, pero dejo a Alejandra Cura para que termine esta historia, que es bastante larga, pero es como todo lo que hacemos en atención primaria, una continuidad en el tiempo. Sí, muchas gracias, María José. Bueno, hay muchas preguntas que las fuiste respondiendo sobre la marcha, porque surgieron antes de que tú lo dijeras, así que yo creo que no vamos a andar tan mal con eso. Bueno, vamos a ir a seguir con la historia, ¿no es cierto?, de nuestro paciente. La médica y el enfermero acuden al domicilio y, en vista de los tratamientos indicados no han sido efectivos y considerando la disnea severa, conversan con el paciente sobre realizar una sedación.
El hijo mayor, quien vino a visitarlo de Santiago, se opone rotundamente, ya que no está de acuerdo con que le hagan eutanasia a su padre. Entonces vamos a revisar, ¿no es cierto?, estos conceptos. Si me das la próxima, vamos a hablar entonces de sedación paliativa y de muerte asistida, algunas definiciones y aspectos bioéticos. Bueno, vamos a ver una definición de sedación paliativa, que es la disminución proporcionada e intencionada del nivel de conciencia mediante la administración de medicamentos indicados en dosis adecuadas con el fin de combatir el sufrimiento insoportable debido a uno o más síntomas refractarios. Después vamos a ver qué son los síntomas refractarios. Este procedimiento debe contar con el consentimiento del paciente, ¿ya? También debe utilizar fármacos en dosis mínimas suficiente y eficaz para disminuir el nivel de conciencia y controlar el sufrimiento, pero no ir más allá. Se requiere además una monitorización estricta para evitar el exceso de sedación. Y una sedación paliativa proporcionada no precipita la muerte, solo evita el sufrimiento asociado y dignifica el proceso de morir. Entonces, esa es la idea en el fondo que tiene este equipo con respecto a nuestro paciente don Juvenal. La próxima. Bueno, los síntomas refractarios pueden ser muchos. Yo acá les traje los principales, que serían el dolor, la disnea y el delirium, y son en el fondo aquellos síntomas, ¿no es cierto?, que a pesar del manejo experto y los cuidados por profesionales especialistas, con fármacos disponibles e indicados para el caso y en un periodo de tiempo adecuado, no pueden ser controlados y causan sufrimiento al paciente terminal. Bueno, aquí hay que hacer una distinción que muchas veces el manejo experto y los profesionales especialistas no están al alcance de un paciente en un momento dado, y en ese caso se convertirían en un síntoma refractario por el fondo, por no contar con los medios para controlarlo. Sin embargo, siempre está la posibilidad de hacer la interconsulta al experto, ya sea a través de una teleconsulta, por ejemplo, y en el fondo agotar todos los medios para que estos síntomas refractarios sean controlados antes de recurrir, ¿no es cierto?, a lo que sería la sedación paliativa. La próxima es... Bueno, les traje también que en el fondo hay algunas distinciones dentro de las sedaciones paliativas. La sedación paliativa puede ser continua, intermitente e intermitente, y esto se refiere a la temporalidad, porque en el fondo una sedación continua es aquella en que el paciente no va a despertar, va a estar todo el tiempo dormido. Sin embargo, una sedación intermitente podría ser una forma de iniciar la sedación paliativa. En el fondo, si uno logra que el paciente descanse por las noches y en el día esté más despierto, a lo mejor eso es suficiente para controlar un síntoma refractario, ¿ya? Y lo otro es la profundidad, ¿no es cierto? Que una sedación puede ser profunda, ¿no es cierto? Que puede ser que el enfermo no responda a estímulos, no despierte, pero también podría ser que despierte, o sea, que sea más superficial y pueda despertar ante los estímulos. Entonces siempre uno debería ir de menos a más, o sea, partir con algo más superficial e intermitente, yendo, en caso necesario, a una sedación más profunda y continua. Y acá, bueno, vamos a pasar, también tendría yo que comentarles, vuelve con la anterior, por favor, Ofelia, algunos requisitos, o sea, repasarles algunos requisitos éticos de la sedación paliativa. En el fondo está una sedación, ¿no es cierto?, que se va a hacer en la fase final de la enfermedad, ¿ya? En la fase final de la vida, en el fondo. Y cuando se han agotado todas las opciones que no comprometen la conciencia, ¿ya? La intención siempre va a ser aliviar el sufrimiento, no es la intención de la sedación adelantar la muerte. Siempre vamos a contar con el consentimiento informado del paciente y que en este caso podría ser el subrogante también, con información que la familia tiene que tener, en el fondo la información detallada de lo que esto consiste. Acá en este caso el hijo tenía las dudas, ¿no es cierto? Habría que informarlo de lo que se trata, que esto en el fondo no va a adelantar la muerte de su padre, sino que solamente va a controlar esta disnea que él tiene.
Y en caso, ¿no es cierto?, de una sedación profunda y continua, cuando no hay aporte hídrico parenteral, la supervivencia podría estar un poco más corta. Entonces también eso hay que considerarlo a la hora de indicarlo. Ahora sí, Ofelia, vamos. Bueno, la muerte asistida, dentro de lo que llamamos muerte asistida, nos vamos a referir en este caso a lo que es eutanasia y suicidio asistido. La próxima. Bueno, esta es una definición de eutanasia, ¿no es cierto?, que yo les puse la referencia aquí abajo, por si la quieren ver, ¿no es cierto? Son acciones realizadas deliberadamente por profesionales sanitarios que tienen como objetivo provocar directamente la muerte a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente capaz que presenta un sufrimiento intenso, físico o psíquico, a consecuencia de una enfermedad terminal o irreversible, y que el propio paciente experimenta como algo inaceptable, insoportable o indigno. Ya acá en el fondo hay varias cosas que, de las cuales hacer énfasis, ¿ya? Y una de esas es que son acciones que son realizadas, ¿no es cierto?, por profesionales sanitarios y que tienen el objetivo de provocar la muerte, ¿ya? A diferencia de la sedación, en el fondo que la intención es controlar el síntoma, no provocar la muerte, ¿ya? Ahí hay una diferencia importante. Y que esto tiene que ser expresado voluntaria y reiteradamente por un paciente que esté en plenas capacidades, ¿ya? Tiene que estar capaz, tiene que estar completamente capaz y, bueno, presentar, por supuesto, sufrimiento intenso, ya sea físico o psíquico, y que estar en el fondo en una situación terminal. Ahora, cada paciente, por supuesto, va a ver qué es lo que es inaceptable, insoportable e indigno para sí mismo. Esto es una cosa también que tiene que ver, pero que en el fondo está definido qué cosas son las que las personas van a considerar en ese momento. La próxima. El suicidio asistido, por otra parte, es un procedimiento mediante el cual un paciente con una enfermedad terminal o enfermedad avanzada incurable, ¿no es cierto?, va a terminar con su propia vida, pero va a tener el apoyo y supervisión de un profesional de la salud. En el fondo aquí hay una distinción. En el caso de la eutanasia, el profesional efectúa el procedimiento, y en el caso del suicidio asistido es la persona la que termina con su propia vida, pero supervisado en el fondo. Por eso habla de muerte asistida, ¿ya? Esa es un poco la distinción. Ahora hay países en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen despenalizada la eutanasia y otros tienen despenalizado el suicidio asistido, ¿ya? La próxima. Bueno, la verdad es que la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos en Chile por ley en este momento, ¿ya? Y a esto hace referencia la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas con su salud. Y esto aparece, ¿no es cierto?, en el artículo 14, que dice que en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas de eutanasia o el auxilio al suicidio. ¿Ya? Esto es lo que tiene la ley nuestra en este momento. Y el artículo 16 dice que la persona que fuera informado de su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad a someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. Pero en ningún caso el rechazo de tratamiento podrá implicar el objetivo de aceleración artificial del proceso de muerte. Esto es lo que tenemos ahora. Ahora, tenemos recientemente anunciado, ¿no es cierto?, en la cuenta pública del presidente, ¿no es cierto?, la voluntad de legislar sobre eutanasia y cuidados paliativos. La verdad es que puede que hayan visto en la prensa y en las redes sociales, ¿no es cierto?, declaraciones tanto de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos como de la Sociedad de Enfermería de Cuidados Paliativos, haciendo la distinción entre eutanasia y cuidados paliativos, que quiero ser muy enfática en que no son exactamente lo mismo, no son mutuamente excluyentes, pero no son lo mismo, y de hecho cuidados paliativos ya tiene su ley y ya está legislado al respecto, y la eutanasia tendrá que ir por otro camino, pero separado de los cuidados paliativos. La próxima.
Acá, ¿no es cierto?, en este cuadro podemos ver la distinción entre sedación y eutanasia. En primer lugar está la intención, que en el caso de la sedación es aliviar el sufrimiento refractario y en el caso de la eutanasia es provocar la muerte para aliviar el sufrimiento. Se fija que ahí hay una diferencia. El proceso, ¿no es cierto?, en el caso de la sedación tenemos la prescripción de fármacos ajustados a la respuesta del paciente. En cambio, en la eutanasia es una prescripción de fármacos en dosis letales que garanticen una muerte rápida. ¿Ya? Y el resultado de la sedación, ¿no es cierto?, es el alivio del sufrimiento. En cambio, el resultado de la eutanasia es la muerte del paciente. Entonces, eso también es una diferencia importante. La próxima. Bueno, y respecto de los cuidados paliativos, que también yo sé que tuvieron una clase al respecto, recordar, ¿no es cierto?, que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, y de sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros síntomas, sean estos de orden físico, psicosocial y espiritual. Esta es la definición de la OMS. Hay muchas otras, incluso más completas, pero esta es como de la Organización Mundial de la Salud y me pareció que era una buena forma de poner, digamos, de recordar este concepto. La próxima. Bueno, los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a salud, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Se deben proporcionar a través de servicios de salud integrados y centrados en las personas que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo, ¿ya? Esto es un poco lo que hablamos de la atención a los detalles muchas veces, ¿ya? Hay que afrontar el sufrimiento, ¿no es cierto?, con un enfoque integral, ¿no es cierto? O sea, supone ocuparse de los problemas que no solo se limitan a los síntomas físicos, ¿ya? Bueno, la asistencia paliativa siempre se hace a través del trabajo de equipo para brindar apoyo, ¿no es cierto?, tanto a los pacientes como a quienes les proporcionan los cuidados, ¿ya? Y también comprende atención de necesidades prácticas y de apoyo psicológico, también a la hora del duelo, que también es importante que en el fondo no termina con la muerte del paciente, sino que va más allá en el proceso de duelo. La próxima. Bueno, acá yo les puse como un epílogo, ¿ya?, de qué pasó con nuestro paciente. El paciente fallece en su domicilio, rodeado del amor de su familia, con sus síntomas bien controlados, ¿no es cierto?, no rodeado de máquinas, de mangueras, de monitores, ¿no es cierto?, tal como él deseaba, ¿ya? Los familiares quedan tranquilos con la evolución del proceso de fin de vida y los cuidados paliativos otorgados, ¿no es cierto?, en el hogar en este caso, cumplen con su objetivo. La próxima. Bueno, a modo de conclusión, el adecuado enfrentamiento de los pacientes y sus familias al final de la vida requiere considerar no solo los aspectos biomédicos, y eso es lo que hemos visto en esta sesión, en esta mañana. En este sentido, es tremendamente relevante una comunicación que no solo entregue información, sino también investigue y dé soporte, ¿no es cierto?, a toda esta situación que está pasando esta familia. Las decisiones al final de la vida deben considerar tanto la beneficencia de los pacientes como su autonomía. El desafío de los equipos es equilibrar ambas con la finalidad de cuidar la dignidad del que sufre. La próxima. Los cuidados paliativos, entonces, son la disciplina que considera, entre muchos otros, los aspectos mencionados y debemos avanzar en que estén disponibles, asequibles y de calidad para toda la población que los necesite. Y por eso que ahora hablamos de cuidados paliativos universales, y eso es lo que dice la Ley de Cuidados Paliativos. Los cuidados paliativos y la muerte asistida no significan lo mismo, no son excluyentes, ni son antagónicos, y es importante educar a la población al respecto y separarlos en el discurso. Ya, entonces ahora podríamos pasar al tema de las preguntas. Muchas gracias a las tres ponentes. Gracias por su tiempo, gracias a los asistentes también que se han quedado hasta ahora. Tenemos 10 minutos para preguntas, que básicamente hemos recopilado las preguntas que han hecho en el chat. Son muchas, como decía
Alejandra. Así que tengo algunas seleccionadas. Vamos a intentar hacer lo máximo, así que les pedimos a las tres expertas acotarse dentro de lo difícil que es este tema que da para explayarse. Hay una pregunta de las iniciales que es para la doctora Ofelia, para la doctora Leiva, que es ¿qué pasa para los pacientes que tienen alguna diagnóstico psiquiátrico en relación a la entrega de malas noticias de diagnóstico? Fue una de las primeras preguntas. Yo creo que es súper importante individualizar la comunicación con nuestros pacientes y, por supuesto, entender las complejidades que eso puede tener. En general, la salud mental eh, es un gran tema y dificulta aún más la comunicación con nuestros pacientes. En caso de síndromes depresivos o ansiosos, probablemente la emoción va a estar muy influenciada y quizás va a ser súper difícil comunicarnos con ellos, ¿cierto? Y por eso es tan importante abordar este problema, pedir ayuda a otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, en el fondo. Estos pacientes deben ser tratados desde el punto de vista de sus trastornos depresivos y eso es súper importante tenerlo presente. Existen otras patologías de la salud mental que son aún más difíciles de manejar. Y estoy hablando de trastornos de personalidad, esquizofrenia en general. Hace aún más difícil como este abordaje y probablemente eso trae muchas complicaciones y estigmatiza mucho a los pacientes. Yo creo que en este sentido también es importante considerarlo, tenerlo presente, tratarlo cuando sea necesario tratarlo o manejarlo de la manera, de la mejor manera posible, teniendo presente todas estas consideraciones que vimos inicialmente, pero también entendiendo de que puede llegar a un punto en si el nivel es tóxico, y como se acuerdan de esa diapositiva, hay que entender de que también tenemos que protegernos nosotros y cuidar esta relación de comunicación tanto del personal de salud como con los pacientes. Y quizá contextualizar y decirle al paciente o a esa familia que quizás tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, ok, yo voy a comunicarme con usted, vamos a conversar todo lo que usted quiera, pero necesito que usted esté tranquilo y sea en un ambiente de respeto mutuo. Ganar nuevamente la confianza, poder sentar esa base, porque de otra forma es muy difícil comunicarse. Gracias, doctora. Continúo, Carla. Ahora voy a dirigirme a una consulta para la doctora Puga. Hay muchas consultas sobre voluntad anticipada, yo creo que fueron respondidas en el camino. Yo me quedo con dos preguntas, que es ¿a quiénes y cuál es el mejor momento de hacer la voluntad anticipada? Bueno, yo antes quería tomarme un 30 segundos para explicar que en bioética además existe Sí. lo que se llama el privilegio terapéutico, en que uno no está obligado a entregar la información al paciente cuando cree a conciencia y lo puede justificar que le va a provocar un daño, como explicaba la doctora Leiva, generalmente paciente con trastorno psiquiátrico, una paciente del clúster B que tiene mucha ideación suicida, que ha tenido muchos intentos, ahí siempre es mejor abstenerse, conversar con el psiquiatra, hacer una reunión clínica y no entregar la información, así que ahí también no estamos obligados, o un paciente que está con trastornos cognitivos, con una demencia, etc. Ahora, respecto para los documentos de voluntad anticipada vienen en el contexto de la Ley de Cuidados Paliativos Universales y, como bien decía, es para todos los pacientes que se encuentran en su último año de vida. Universal, es cáncer y no es cáncer. Así que eso, ahí responde una pregunta que habían preguntado, es todos los que tienen necesidades de cuidados paliativos. Además, para los pacientes con enfermedades graves, que si uno las revisa, son los pacientes que ya por NECPAL ya estábamos seleccionando y en ese tipo de pacientes uno los va a hacer. El tema del paciente que va a tener problemas de trastornos neurocognitivos es una gran área, porque generalmente uno en estos pacientes debería conversar en etapas iniciales de la enfermedad este tema de las voluntades anticipadas, y sabemos que las etapas iniciales no son los 12 meses antes. Entonces ahí nos crea un problema, pero yo creo que es importante porque este documento, si uno tiene la habilidad de comunicar el diagnóstico pronóstico a un paciente de demencia, que habitualmente no se hace porque ya uno asume que tiene una demencia y no va a entender, pero los pacientes con demencias leves sí pueden entender. De hecho, están muy asustados, muy preocupados por este diagnóstico y preocupados de lo que les pueda pasar en el futuro. Y yo creo que es bueno iniciar estas conversaciones, incluso se puede hacer un documento
que pudiera ser válido, no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años o a 7 años cuando esa persona está con una demencia avanzada, pero nos va a ayudar a tomar las decisiones en su momento. Y se preguntó con el tema de los niños, y aquí los niños, niñas y adolescentes vienen considerados en el documento de voluntades anticipadas, pero más que nada es que uno tiene que conversar y obtener su consentimiento. Esto no es ellos en el fondo legalmente los que deciden, es el tutor legal, que es su madre o su padre el que tiene el cuidado personal del niño. Y lo que invita este documento es a conversar estos temas con los adolescentes, sobre todo los adolescentes más maduros, y tener su consentimiento para los distintos procedimientos que se vayan a realizar, pero legalmente es el tutor el que va a tomar las decisiones. Así que yo creo que esta, más que un documento, los niños, niñas y adolescentes, es invitación a conversar estos temas, a reconocer esta autonomía progresiva y a manejarlo y conversarlos con ellos. Muchas gracias, doctora. Hay dos casos como casos clínicos que nos pusieron hacia el final que quizás también se podrían comentar, que son dos casos, uno de muerte cerebral, disculpen, uno con muerte cerebral, con paciente con invasivos, traqueostomía, gastrostomía y otros invasivos. ¿Qué pasa si es lícito, si se retira uno de ellos, negarse a forzar reinstalaciones? Y en otro caso, un paciente con Creutzfeldt-Jakob, si es correcto o no poner sonda. Yo creo que esa va en la línea también de lo que se estuvo conversando entre la doctora Puga y también Alejandra. La pregunta va en si se pone no sonda o cuándo reinstalar en caso que haya tenido los invasivos y se los haya retirado, se haya salido alguno de ellos. Son preguntas generales, pero que en general, o sea, se ve en la práctica diaria. Entiendo que la pregunta es si es lícito o no negarse a forzar reinstalaciones y en un paciente con una enfermedad degenerativa, en qué momento es correcto o no es correcto poner sonda. Sí, solo quiero complementar que la primera pregunta creo que es súper importante que ojalá lo puedan comentar, que se Sí, refiere a un paciente con muerte cerebral. sí, muerte cerebral, sí, muerte cerebral. Sí, a mí me está tiritando el ojo porque un paciente con muerte cerebral está muerto. Así que está Dice muerte y cerebral la pregunta. sí, sí, y si se Exactamente. mantiene con medidas de soporte vitales porque va a procurar órganos, pero si un paciente está con muerte cerebral, está muerto, está fallecido, hay que hacerle certificado de función y no pensar en instalar gastrostomías o medidas de soporte vital, salvo que se mantenga hasta el recuperamiento. No sé si Alejandra a lo mejor quiere contestar el tema del paciente con Jakob Creutzfeldt, porque eh, es un tema bien interesante, o Ofelia también, o lo contesto yo. Bueno, es un caso interesante y ahí en el fondo uno tendría, desde mi punto de vista, ver cuál es el mejor interés del paciente. En el fondo, si su calidad de vida va a mejorar o no va a mejorar con una medida de soporte como instalar una gastrostomía. No sé qué piensas tú, María José o Ofelia. Yo creo que es súper importante en este tipo de cosas en donde uno conoce más o menos el pronóstico, probablemente hay mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a pasar, eh, pero uno tiene más o menos ideas de que esto va a ser rápidamente progresivo y no vamos a tener una recuperabilidad, ¿cierto? Es súper importante comunicarle esto. Probablemente el paciente ya no va a ser posible, ¿cierto? No sabemos cuánto deterioro cognitivo tiene, pero sí a la familia. Yo creo que si la familia entiende la situación, entiende lo que está pasando, entiende lo que puede pasar y cuál es el pronóstico de este paciente, muchas veces cae de cajón cuáles son las medidas que hay que decidir tomar o no tomar, iniciar o no iniciar. Yo creo que si uno le cuenta honestamente a la familia qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene con el pronóstico de este paciente, la toma de decisiones muchas veces va a ser no queremos que sufra, no queremos, él jamás aceptaría estar en una situación como esta, no queremos que lo pase mal, etcétera. Y cuando la familia manifiesta este tipo de cosas, que es lo más frecuente, es muy fácil decirle, ok, entonces, como escucho que ustedes no quieren que él lo pase mal, no quieren, quieren que él no sufra, y él no querría esto, es muy fácil dirigir las medidas a ser mucho más
una adecuación del esfuerzo terapéutico y no avanzar en medidas que finalmente lo que van a hacer es prolongar este proceso. Yo creo que eso es lo más importante, comunicarse con la familia y que ellos entiendan cuál es el pronóstico, que tengan conciencia pronóstica. Bueno, y yo rescato ahí, este es un tema que yo creo que cuando yo participo en un comité de cuidados paliativos universales y es tremendamente recurrente, así que yo creo que está muy bien hecha la pregunta, es algo que nos genera conflictos a los equipos, porque por un lado la evidencia científica, si bien no es tan sólida, pero ahí está una revisión de la Cochrane, así que es bastante sólida, en pacientes con demencia avanzada, la alimentación por tubos, por sonda, por gastrostomía, no mejora la sobrevida, no mejora el estado nutricional, no mejora la calidad de vida, no mejora los resultados familiares, por así decirlo. O sea, la evidencia nos dice que la alimentación por sonda en demencias avanzadas no está indicada. Eso, si fuéramos solo biomédicos, nos tendríamos que quedar con eso, pero como bien dijo la doctora Leiva, aquí hay que ver los contextos, los significados. Es el alimentar al otro, al que yo estoy cuidando, al vulnerable, es parte de nuestra humanidad. Y hay que entender que dejar de alimentar a alguien que queremos, que está enfermo además, tiene un significado muy profundo. Entonces hay que entender, hay que escuchar a la familia, hay que acoger sus emociones, hay que conversar con ellos y no ponerle el paper en la cara y decir no le voy a instalar la sonda, sino comunicar con ellos, mostrarles esto, ayudarlos con su duelo y ayudarlos en este proceso. Entonces, si hay que instalar la sonda o no, yo creo que la respuesta siempre es depende. En cuidados paliativos, yo siempre le digo a los internos, en cuidados paliativos, si responden depende, nunca se van a equivocar. Y hay que ver el contexto y caso a caso, pero la tendencia es a no prolongar el sufrimiento y instalar medidas de alimentación artificial es obstinación terapéutica. Eso está definido por la evidencia científica. Muchas gracias. Estamos súper bien en el tiempo. Tuvimos una sesión así muy intensa, yo creo que muchos conocimientos entrando. Hay muchas personas interesadas en seguir profundizando en estos temas, así que esperamos, bueno, poder a futuro tener otras instancias, porque tal como decía la doctora Ofelia, esto habitualmente, esta parte, en el fondo, del conocimiento, es más difícil obtenerla de los programas de pregrado. Habitualmente son espacios muy acotados, y el tener estos espacios de conversación, de discusión y de poder poner en práctica, yo creo que es muy favorable. Durante este mes, bueno, tenemos para la próxima semana la evaluación escrita y para la última semana del mes las sesiones sincrónicas en las que esperamos que ahí pueda haber participación de las personas que están haciendo el proceso de capacitación y se aprovechen esas instancias también para poder discutir casos clínicos. Así que bueno, les agradecemos a nuestras expertas, les agradecemos a todas las personas conectadas, llegamos cercanos a 850 conexiones, en cada conexión a veces hay 5 o 7 personas, así que estamos llegando afortunadamente con estos temas a todo el país, a los equipos que están haciendo los cuidados paliativos en los distintos lugares de nuestro territorio. Así que muy agradecida de la participación, muy agradecida de las expertas y por supuesto seguir invitando a que puedan continuar con estos ciclos de webinar que tenemos programados hasta el mes de diciembre. Cualquier duda específica sobre el programa para las y los inscritos, háganla llegar a sus referentes de los servicios de salud. Eso para que podamos ir avanzando en algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Leiva, doctora Puga y Alejandra, muchas gracias y nos veremos en un próximo ciclo. Hasta pronto. Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias por la Chao, invitación. chao. Buen día. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.